El chiquito no está. Bueno, vamos a continuar hoy. Hemos estado estudiando la cuestión de Cristo siendo la imagen de Dios. Y hoy vamos a continuar con eso, con un enfoque más de aplicación. Entonces, lo que decíamos, Julia, que hemos venido estudiando, estamos estudiando Colosenses ahora. Estudiamos, ¿cómo se llama? De manera sistemática, cronológica. Y ahora estamos estudiando el libro de Colosenses. Llevamos, yo creo, como 12 semanas y vamos en el capítulo 1. Bueno, gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor, que nos guíe en todo. Vamos a orar. Padre, gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor. Muchas gracias por la salvación, Señor. Gracias por cómo nos das entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, y saber quiénes somos, cómo nos ves tú y quiénes somos en ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por este tiempo también de enseñanza, Señor. Te pido que prepares nuestras mentes, nuestro intelecto, los corazones, y podamos ser edificados hoy con tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hable. Y bueno, que seamos humildes, Señor, en todos los sentidos, que podamos aprender y compartir también, Señor. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Vamos ahí a Colosenses 1. Hemos hablado de que en el principio de la creación Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, o podríamos decir que le hizo a su semejanza y con su imagen, que le dio su imagen, ¿verdad? Que lo cubrió con su imagen. Y como dice un teólogo Alvarado, seminario de Bautista Southwestern, dice que más que preguntarnos qué es la imagen de Dios, que nos podemos preguntar quién es la imagen de Dios, ¿no? Y aquí en Colosenses, que es el versículo que sigue y que hemos estado viendo, Colosenses 1, dice que, hablando de Jesucristo, en el versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Entonces, hablábamos en las semanas pasadas que esa imagen con que Dios creó al hombre era la segunda persona de la Trinidad, no necesariamente Jesús como lo conocemos, de barba y no sé, de ojos azules, sino era la segunda persona del Padre, el Logos o el Verbo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es allá en el 3, en Génesis 3, ya entre el Mesías, ¿no? el anuncio del Mesías, y lo vemos hacia el futuro. Bueno, lo ven ellos hacia el futuro, y luego hace 2000 años Dios se hace hombre, se despoja de su majestad, se hace hombre y es Emmanuel, Dios entre nosotros, y es Jesús, ¿no? Esa es la imagen de Dios que le dio al hombre en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, generalmente hay en el mundo en el que vivimos, hay grupos religiosos, grupos de clubes, ¿no? Hay empresas, y muchas veces buscamos naturalmente identificarnos como con una marca, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? No, pues una llamita de fuego, ¿no? Con manitas y patitas que diga Tortas Valo, ¿no? O un cable ahí con una conexión que diga Electriaire, ¿no? Bueno, Electriaire, pues. ¿Dónde? Un aire acondicionado. Es un aire acondicionado, es cierto. Una CK o un pastel o algo, ¿no? Y ese cheesecake queremos que nos identifiquen, ¿no? De cierta forma. Entonces,
hay marcas, hay logotipos, hay grupos de personas como las maras. ¿Sí saben qué son las maras? Las maras salvatruchas, o la M13, ¿no? ¿Cómo se identificaban? Con tatuajes, ¿verdad? Y hay otros que se ponen la lagrimita, que saben qué significa la lagrimita. Ajá, el número de lagrimitas son el número de personas que llevan, ¿verdad? Y así. ¿Para qué hacemos una marca o un logotipo o algo? ¿Para qué lo hacemos? Para que nos identifiquen con un grupo, ¿verdad? O para pertenecer, ¿no? Para pertenecer. Sí, sí, sí. El logotipo genera cierta identidad porque le ponemos lo que queremos vender, ¿verdad? Entonces ya dijimos que hay tatuajes, logotipos, colores, etcétera, ¿no? No sé si han visto unos espectaculares que es franja anaranjada o roja, creo, amarilla y roja, y luego dice, si vas al, y luego unas rayas abajo, me compras una recarga o algo así, ¿no? No sé cómo digo, pero ya de volada pensamos en el Oxxo, ¿verdad? Si vas al Oxxo, porque vemos los colores, ¿no? Y nos identificamos con eso. ¿Sí? Bueno, las personas que han creído en Jesucristo como su Salvador también llevan una marca. ¿Verdad? ¿Cuál es esa marca? El Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Cómo nos identificarían las personas? Es que tiene el Espíritu Santo. ¿Eh? Al hablar. Pero estamos hablando de una marca. O sea, ¿qué marca tenemos? Pues la gente pone pescaditos en su carro. También en otros grupos religiosos ponen un pescadito. Pero, ¿cómo? El amor unos a otros. Ya vámonos. Se acabó ahora sí. Bueno, ya lo spoileó aquí Mirna, pero es justamente ese. Una cruz sin persona ahí. Uh-huh. La realidad es eso, lo que dijo Mirna. ¿Sí? El amor. El amor. Es lo que nos identifica a los cristianos. Es nuestro logo. Alex. Sí, de hecho lo que decíamos, muchas sectas, por ejemplo, o grupos religiosos también, se caracterizan y atraen a la gente por el amor que despliegan. ¿Sí? ¿Cómo? Son emociones. Hay varios tipos de amor. Hay varios tipos de amor, ¿verdad? Hay un amor que es el amor incondicional, que es el amor de Dios, que es el amor ágape, ¿verdad? Como lo hemos visto. Y ese solamente es de Dios y lo puede reproducir en las personas. ¿Sí? Hay amor filial, amor eros y el otro que no me acuerdo. De entre familia y con los hijos, ¿no? Entonces, vamos a abundar en este tema de estar hechos a la imagen y semejanza, y ahorita ya Mira nos hizo favor de decir cuál es el cómo nos identifica a la gente. ¿Sí? ¿Cómo nos identifica a la gente? ¿No oíste? Ay, ¿sí alcanzaste a oír? ¿No? El amor, ¿sí? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y como estábamos viendo, significa que Adán y Eva portaban o estaban bautizados, inmersos, ¿sí? A Dios hace a un hombre y una mujer, y los hace a su semejanza con ciertas características de inteligencia, de emociones y de voluntad para crear, pero también los bautiza o les da su imagen, el reflejo de Dios mismo, para poder relacionarse el infinito con el finito, a través de esa imagen, el reflejo de Dios, ¿sí? La sombra de Dios. El propósito de Dios para esto, bueno, aquí no sé si te Hugo ya lo está
Pero ¿a alguien le gustan las plantas aparte del tocayo? El tocayo, ¿sí? ¿Para qué sembramos una planta, Natanael? Para ponerle un nombre. ¿Pero qué produce? ¿Siembras una planta? ¿Qué has sembrado? ¿Has sembrado alguna planta? ¿No? Ok, fíjate bien. ¿Alguien que haya sembrado alguna planta? ¿Josué? ¿Nos pueden decir qué se siente cuando siembras una planta? Horrible, porque las hormigas llegan y se llevan todo. ¿Sí? No, no, con una hormiga, con un ratero. No, sí. A ver, ¿estás expectante? ¿Qué le exiges a la planta? ¿Qué le exiges? ¿Que crezca? ¿Eh? No. Hay unos que hablan desde la semillita y ya después siguen hablando con ellos. Sí. Entonces, hay un fenómeno curioso cuando siembras una planta que da mucho gusto, pues. Da mucho gusto, ¿no? Y luego cuando brota la planta, ustedes siempre planta. Está bien padre, pues, o sea, se emociona uno porque, ya creció. Y luego viene una flor. Sí, Julia. Los frutos. Sí, a mí me gustan mucho las plantas que dan frutos, que dan flores. Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. Y cuando da una flor, híjole, o sea, huele bonito, ¿no? O sea, a lo mejor no, bueno, huele muy rico, pues, y luego viene el fruto después del olor, y por ejemplo, cuando uno tiene varias plantas y tiene una que son iguales y una da fruto, ¿qué hace uno? Le da gusto ver el fruto y se centra uno incondicionalmente, esta ya aventó florecita, ya aventó fruto, pues más agüita, ¿verdad? Más agüita. Digo, así no es el Señor, pues, pero es una reacción que tenemos, eso lo traemos de Dios, ¿sí? No es algo o sea, sí es algo humano, pero es algo que viene de Dios. Es parte del propósito de Dios de hacer al hombre a su imagen, ¿sí? Yo puse aquí que tenemos el beneficio de disfrutar la planta, verla crecer, aprender, también aprendemos de las plantas, ¿no? De las semillas, de toda la información que hay, o sea, uno aprende muchas cosas de las plantas. Y da mucho gusto. Bueno, Hugo no está, pero él le gusta mucho sembrar cositas, ¿verdad? Y quería que nos compartiera a ver qué sentía, pero yo tengo unas de limones, ya salieron y luego huele el azar, y luego los limones, y, o sea, no, voy a ser rico, ¿no? Vendiendo los limones a 40 personas. Dios tiene una serie de atributos o características, ¿sí? Ayer lo repasábamos, son comunicables y no comunicables, ¿verdad? Entonces, atributos comunicables de Dios, perdón, los no comunicables es los que Dios tiene, pero que no los tiene el hombre. ¿Cómo cuáles serían? Atributos, características de Dios. Omnisciencia, omnipresencia, eternidad, inmutable. Sí, soberanía. O sea, esas son Dios y es Dios, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros atributos que sí son comunicables, que Dios nos los transfiere o nos los da, ¿no? ¿Como cuáles serían? El Gálatas 5:22, todos esos. Ándale, pues sí. El fruto del Espíritu. Paciencia, amorosos, pacíficos, benignos. Sí, y hay otros. Hay quien los califica como intelectuales, morales y de soberanía, ¿no? Intelectuales, el conocer y aprender, ¿sí? Que Dios es omnisciente, pero el hombre también tiene la capacidad de aprender, ¿verdad? De conocer, o sea, esa es una característica que nos dio Dios. Sabiduría, también, ¿verdad? La sabiduría humana, ¿no?
veracidad, que es relacionado con la honestidad y la lealtad. Y hay otros morales, que es el amor, ahora sí el fruto del Espíritu, bondad, santidad, compasión, justicia, paciencia, misericordia, perdón, unidad, dependencia. Y hay otros de soberanía. ¿Sí? Dios es soberano, infinitamente. Sin embargo, el hombre tiene la capacidad de ejercer voluntad y poder, ¿sí? Mayordomía, ¿sí? De gobernar al pueblo. Es una sí, claro, o sea, el de Dios, pero sí lo transmite de cierta forma, ¿no? De tener poder. Esos son los atributos de Dios, ¿verdad? Dios hizo al hombre para que en Juan 17 nos habla de la unidad de la Trinidad. Bueno, Dios es el Señor Jesucristo orando al Señor y diciendo, así como tú y yo somos uno, yo me glorifico en ellos y me glorifico en ti y tú en mí y ellos en mí y quiero que seamos uno solo, ¿verdad? Y que estemos en unidad. Lean Juan 17 otra vez, ¿verdad? Y ahí viene toda la cuestión de la unidad, que es el propósito de Dios. El hombre fue diseñado para portar la imagen de Dios, ¿sí? Es decir, para reflejar la imagen de Dios, ¿verdad? Dios trabaja en la vida, ahorita que leíamos el Salmo 138, que el rey David dice, tus propósitos se cumplirán en mí, ¿verdad? El propósito de Dios para la vida de las personas, empezando por los creyentes, es que, vamos a leer ahí Romanos 8:28. ¿Alguien se lo sabe de memoria? 8:28 al 30. Más a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Verdad? Ese es el propósito de Dios y lo podemos subrayar y aprenderlo de memoria, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sino que todo nos ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, para que tuvieran la forma a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 8:28 al 30. ¿Sí? Ahí está el propósito de Dios, que es hacernos más como el Hijo, ¿sí? Más como el Hijo. Que podamos reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? La luz de Dios hacia los demás, que reflejemos el carácter de Dios, ¿verdad? Que estamos conformados al Hijo para reproducir su vida en nosotros. Él va a reproducir la vida de Dios mismo en el creyente, ¿sí? ¿Se acuerdan del etíope de Hechos 8? Que estaba leyendo Isaías y le dice, ¿qué lees? Le dice Felipe, que se le apareció, ¿no? Y dice, no, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar cómo está la cuestión esta de la imagen. Cuando andamos, ¿mandé? Pues, cuando nosotros, una persona que cree en Jesucristo como su Salvador, hemos dicho que está el cuerpo, que es el que tiene la acción, y está el alma, vamos a ponerlo ahorita en la parte superior, y está la carne y el espíritu, ¿verdad? Cuando una persona tiene el espíritu muerto, su comportamiento va a depender de su alma, del intelecto y de las emociones, básicamente, ¿verdad? Y la voluntad.
voluntad va a mover al cuerpo, pero la carne es lo que la carne es lo que va a influenciar su alma y eso va a influenciar su cuerpo. Cuando el espíritu vive, ya hay oportunidad, o sea, el hombre es capacitado para influenciar el alma y de esta forma que influencie el cuerpo a las acciones, ¿verdad? Entonces tenemos una lucha constante no entre un perro bueno y un perro malo, sino entre la carne y el espíritu santo, ¿verdad? Entonces cuando andamos en el espíritu, reflejamos la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cuando andamos en la carne, no reflejamos la imagen de Dios. ¿Sí? No reflejamos a Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué reflejamos? ¿Vale? ¿La verdad? Sí, exactamente. Reflejamos al yo, ¿verdad? Entonces, glorificamos a Dios cuando se cumple el propósito de Dios para la creación del hombre. ¿Sí? Glorificamos a Dios cuando se cumple el propósito para el que Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre. ¿Por qué hizo al hombre? Se lo pudo haber ahorrado para su gloria, por amor. ¿Sí? Una expresión de amor absoluta, el amor de Dios, y creó al hombre. ¿Sí? Y con un propósito. Entonces, cuando nosotros ya como creyentes, ¿verdad? Cuando reflejamos el amor de Dios, cuando reflejamos a Dios, sus atributos comunicables, estamos glorificando a Dios. ¿Sí? No sé si no me... ¿Sí me explicó? Okay. Perdón. Y cuando andamos en la carne, estoy diciendo lo mismo. No estamos funcionando de acuerdo al propósito con el que Dios nos hizo, para el que fuimos llamados. ¿Sí? Bien. Cuando ejercemos, o sea, en otras palabras, al ejercer nuestra identidad en Cristo, ¿quiénes somos en Cristo? Estamos reflejando a Dios. ¿Sí? Reflejamos la imagen de Dios. ¿Sí? Entonces imagínense si pueden poner a Adán y Eva con la imagen de Dios, reflejando a Dios y teniendo comunión con Él permanente. ¿Sí? Ahí se cumplía, se glorificaba a Dios, se glorificaba el Hijo o el Logos, ¿verdad? El Verbo. ¿Sí? Fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, que es nuestra posición adámica que vimos, y hemos sido puestos en Cristo. ¿Sí? Hemos nacido de nuevo y ahora estamos en Cristo, estamos bautizados en Cristo. ¿Sí? Y por otro lado, cuando andamos en la carne, no es la intención original de Dios para el hombre. ¿Sí? ¿Alguna vez andan en la carne? ¿No? En ese momento la cuestión es cuando andemos en la carne es orar, pues, para que sepamos que no es el propósito, es lo que decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? No soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? No somos nosotros, no somos lo que Dios hizo, sino que es la carne lo que está haciendo. ¿Sí? Pero ese no soy yo. Ese no es mi diseño original, estoy mal funcionando, es un monstruo. ¿Sí? O sea, no quiero decir un monstruo, pues, pero no es el propósito de Dios para la vida de nosotros. ¿Sí? El propósito de Dios para nuestra vida es, una vez con la imagen de Dios, es que reflejemos a Dios, sus atributos, los que nos ha dado. Esa es nuestra naturaleza. ¿Sí? No sé si alguna vez hayan hecho algo que no funcione. ¿Sí saben? ¿Algún experimento que no
cosas, ¿sí? ¿Y qué dices? Es que no, o sea, no era no era un programa que no salga, lo que sea, pues. Es que así no era la receta, pues. ¿No? Un pastel salió todo malo, ¿no? Cuando estaba en la universidad, algo que mi mamá no me enseñó a cocinar, gracias a Dios, pero no me enseñó a hacer pasta. Y a mí me gustaba mucho el espagueti. La primera vez que hice espagueti, dije, pues, o sea, es lógico, o sea, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué se requiere? Agua, sal, pasta, ¿no? No, bueno, la verdad es que hice una olla, le puse agua, le puse la pasta, le prendí, ¿no? Y no, ni leí las instrucciones porque los hombres rudos no necesitan instrucciones. No, pues horrible, la pasta, o sea, se hizo una sola cosa, pues, ¿no? O sea, no era, pues, ¿sí? Pues sí. Entonces, no es el diseño cuando las cosas no que queremos, pensamos a través de la mente y ejecutamos con las manos no son para lo que están diseñadas, pues es un fake, ¿no? Tacha, ¿sí? Bueno, el diseño de nosotros es ese justamente, el tener la imagen de Dios, reflejar la imagen de Dios, sí o sí. Ese es el diseño de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Cuando la carne, cuando andamos en la carne, eso refleja la identidad adámica, la identidad de Adán, ¿sí? Las concupiscencias, la naturaleza caída de Adán, ¿sí? No es la intención original de Dios para el hombre, ¿no? La identidad adámica es la mente satánica, ¿sí? Satanás, el adversario, vio la creación, vio cómo Dios ponía al hombre como siendo un ángel, pues, ¿verdad? Como era la joya de la creación, como le daba todo y él quería tener todo, pues. Él quería ser el rey, quería ser el rey de la creación, ¿verdad? Cuando engaña a la mujer, come del fruto, ahí sus ojos son abiertos y empiezan a decir, ¿verdad? No es así, entra el pecado de la incredulidad, ¿cómo se llama? Se voltean a ver, y el yo sale, ¿no? Se convierte en egocéntrico, el hombre, ¿sí? La mente satánica busca la independencia de Dios y ejerce el yo, ¿sí? Egocéntrico. Eso es lo que adquirimos por la caída por naturaleza, ¿no? Cuando el apóstol Pablo, en Romanos 12, vamos ahí a Romanos 12, ahí la vueltecita se tiene ahí. Ya después de que ha presentado el Evangelio, 12. El 1, acompáñenme, voy a leer ahí el 1 y el 2. ¿Alguien que lo quiere leer fuerte y claro? Del 1 y el 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Alguien que pueda leer primera de Juan 2, antes de Apocalipsis? Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gracias. Estos dos versículos, no se conformen al mundo, ¿sí? No os conforméis al
mundo, no adquieres la forma del mundo, ¿sí? Y ese es Pablo, ¿verdad? Y Juan, ¿qué dice? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Ahí va la cosa. A ver si no me expulsan. No. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Para alguien que quisiera compartir, ¿qué entiende en esos dos versículos? No andemos en la carne. No andemos en la carne. Sí. ¿Puedo decir cómo me lo enseñaron? Por favor, eso sería grandioso. Es que está el verdadero error. Cuando te enseñan estos pasajes, te hablan de una voluntad propia y de un esfuerzo, porque la expresión dice no os conforméis, entonces es tu responsabilidad. Dice que no te conformes al mundo y que cuando tomas la forma del mundo, pues es tu culpa. Entonces, parte de vivir en la carne, de vivir en el pecado, o de no ser santo, o no vivir en santificación, o no mantener en ese proceso es causa de que te mantienes tú en el pecado y no lo has sabido vencer. Entonces, cuando dice que no te conformes, dice que es una responsabilidad personal de no hacerlo. Okay. Y es duro, pues. Es duro porque pues, te equivocas y te das cuenta de que es tu culpa, y pues por más ganas que le echas, y cada vez que le echas más ganas, pues más te equivocas. Sí. Así lo aprendí yo. Vivi. En el estudio que estábamos, la semana pasada pues vimos con las mujeres del reclusorio, en este libro de Cambios Profundos, de Nicolás Conchini, habla de eso. Dice, él titula ¿puedo obedecer a Dios? Y la respuesta es no. O sea, no. Y luego da argumentos, ¿no? De por qué no puedes obedecer a Dios. Y habla de la dependencia, o sea, esto me lleva totalmente a depender de él, o sea, sin él, y él reafirma mucho en versículos separados de él, nada podemos hacer, y todo viene de él, y es por él, y es estar unidos a él todo el tiempo y considerando quiénes somos en él. O sea, esa es la, digo, como la síntesis de esto que da, ¿no? O sea, que no soy yo. Ok, para muchos, Julia. No sé mucho, ¿verdad? Pero hay algo que siempre está en mi mente cuando leo la palabra, que no imitemos al mundo. Hay mucho bombardeo allá abajo, allá afuera, perdón. Hay mucho en la televisión, siempre nos están bombardeando la mente. Entonces no imitemos lo que vemos a veces en películas, novelas. No imitemos. Imitemos. Ajá. No, lo siento, tenía 23 años sin venir a México. No, está bien, está bien, está bien. No imitemos, por ejemplo, allá afuera lo que veamos, los niños en la escuela con sus compañeritos, no imitar las malas acciones de las personas, sino hagamos lo que viene en la palabra, las Okay. buenas costumbres, ¿verdad? Porque Okay. las malas corrompen. Okay. Gracias, gracias. Para muchos, y esto va a estar bien interesante, Julia, significa privarse de cosas, puede ser privarse de cosas, ¿no? Como no comer algunas cosas, ¿verdad? No comer algunas cosas, no comer o sea, ciertos alimentos, no ir al cine, ¿no? No oír música del mundo, no tomar alcohol o fumar o no vestirse de cierta forma o sí vestirse de cierta forma, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios 6:12 y 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de todo, ¿sí? O también para personas son las disciplinas espirituales, ¿sí? Como leer más la Biblia, ¿no? Participar en las reuniones, no faltar los domingos, o las disciplinas espirituales para que hay que ejercitar el espíritu, ¿sí? Fíjense cómo dice ahí en Colosenses 2:23. ¿Alguien que quiera leer Colosenses 2:23? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del pueblo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
¿sí? Está hablando de eso, de no manejes, no gustes, no toques. Todo eso sí tiene cierto valor, pero no tiene, pues, no tiene contra la carne, no tiene lucha. De hecho, es carne. Sí, es carne, lo podemos hacer en la carne y lo hace uno en la carne porque el enfoque está en yo no voy a hacer eso para agradar a Dios, ¿sí? Y lo juzgas a los que sí lo hacen. Ajá. Ajá. ¿Sí? O sea, el enfoque está en mí, yo no voy a hacer eso, voy a ser disciplinado espiritual, ¿no? Voy a ser fuerte espiritualmente. Y lo que Dios dice es, en tu debilidad me glorifico, ¿verdad? Lo que Pablo y Juan están diciendo en estos versículos se refieren a no tener la cosmovisión mundana. Si digo cosmovisión, ¿sí? El worldview. No tener el mundano, no tener la cosmovisión del mundo. ¿Cuál es la cosmovisión del mundo? El yo. Excelente. Por eso Pablo está hablando del entendimiento. Uh-huh. No es lo que logres, es lo que entiendas. Amén. O sea, cambia tu mente, porque si cambias tu mente y entiendes lo que Dios quiere, pues empiezas a vivir en Él y su propósito y no en tu esfuerzo, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver con el pensamiento, Sí. no con la acción. Es correcto. La cosmovisión del mundo es la cosmovisión satánica. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Sí? Cuando Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente que hablaba, comió del fruto y ahí la serpiente se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Verdad? Y lo vimos en Lucas, que dice, si te postras ante mí, te voy a dar cualquiera de estos reinos porque a mí me han sido dados. Ahí fue cuando, en Génesis 3 fue que se le dio la potestad sobre el mundo, y vemos el mundo como está hoy día. ¿Sí? El mundo caído. ¿Sí? El mundo caído. Ok, entonces lo que los hermanos Pablo y Juan están diciendo, no te conformes a la filosofía del mundo, a la cosmovisión mundana. ¿Sí? Que el yo no sea tu vida. ¿Sí? No te veas a ti, ve la cruz, ve a Cristo. Que no esté yo centrado en mí, buscando independencia de Dios. ¿Sí? Cuando estoy fuerte espiritualmente, no necesito a Dios. ¿Sí? Es una, o sea, digo, como dice el tocayo, es una línea muy finita, pues, ¿sí? Pero si yo hago esto, oro, leo, voy, tal, hago, yo estoy bien fuerte espiritualmente. ¿Sí? ¿Para qué necesito a Dios? Ya ves, no, gracias, pero ahorita yo me la aviento yo. ¿Sí? Entonces, no nos conformemos a este mundo del yo. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación de mis acciones? Esta es una invitación a reflexionar. Debemos ser sinceros para respondernos esta pregunta. ¿Soy yo o es Él quien me motiva? ¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde está mi enfoque? Vamos a leer Gálatas 2:20, por favor. ¿Alguien que lo lea? Con Cristo estoy juntamente ¿O de memoria? crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias. Una estrellita bandera. Una estrellita a la hermana. Sí. Por eso soy más santa que tú. Me voy a poner una estrella. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en mi fe en el Hijo de Dios. No, dice la fe de Él. ¿Sí? Gloria a Dios por la fe del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por la
fe, en su relación, en su dependencia con el Padre y el Hijo, que gracias a eso me salvó. ¿Sí? No, ni yo hice nada, no podría hacer nada. ¿Sí? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Ya no yo, sino Cristo en mí. Ya no yo. ¿Sí? Dios nos enseña a través de las Escrituras que la filosofía del mundo, del yo, que eso no sea nuestro ídolo. Definición de ídolo, ¿alguien por allá? Todo aquello que ocupa el lugar del Señor, todo aquello que nos da algo que solamente Dios debería de dar, ¿verdad? ¿Sí? Que creemos que nos da, correcto. ¿Sí? Sino que sea, bueno, que la cultura del yo no sea nuestra cultura, ¿sí? Sino la de Cristo, que aprendió obediencia y modeló dependencia al Padre en todo tiempo, según lo podemos ver en los evangelios, ¿sí? Jesús vino a modelar la dependencia en el Padre, ¿sí? ¿Quién nos puede leer Juan 5:17? ¿Y el 30? Juan 5, vamos a unos versículos de Juan, si quieren ir ahí a la Biblia, en el Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el 30. No 5:30. puedo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así es. En el 7:65, ¿qué dice? Juan 7:65. No hay 6:65. Ah, 7:52. No, pero no es ese. Espérame. Bueno, vamos a omitir ese versículo. En el 8:19. 8:19. 10 y 9. Perdón. 19, 1:9. No, y dijo, pues. Ellos decían, ¿dónde está tu padre? Esa era la 8:19. Ah, sí, 8:19. Ah, sí, el 8:19. Sí, Ni a sí. mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ujú. Y el que no era el otro, el que dije mal, pero era el 6:65. Ese sí hay. 6:65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre. Ujú. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios, hecho hombre, vino a modelar dependencia en el Padre. ¿Sí? Totalmente. Totalmente no decía, yo no hago nada por mí mismo. ¿Sí? El Padre no está de acuerdo. O sea, ese es el modelo que tenemos. ¿Sí? El hombre fue diseñado por el amor de Dios para andar en comunión y dependencia de Dios. ¿Dudas? Pero el modelo es algo tan limitado. No, es bueno. Es un modelo, o sea, tenemos modelos, o sea, hay modelos, por ejemplo, el Señor refleja el liderazgo por servicio, ¿no? Pues no lo puedes imitar en la carne, sí, pero es una forma de aprender también, o sea, no hay que tener miedo a aprender, es un atributo de Dios el conocer, y eso pasa por la mente también y por el alma, pues, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir no es qué haría Jesús, sino ese es el modelo de Dios, ¿sí? Es el modelo de Dios, ¿sí? Digo que Porque todo depende de ellos. Este pasaje que leíste, el 65, es muy interesante porque Jesús primero en Juan 14:6 dice que nadie va al Padre si no es por Él. Pero aquí también indica que nadie puede ir a Él si el Padre no se lo dio, pues.
Entonces habla de la unidad de ellos y cómo la dependencia nada más de ellos, forma, ahora sí que forma grupal de ellos, ¿no? Sí. Son los parámetros. Entonces no es un modelaje para imitación, es un modelaje de lo que ellos han hecho. De lo que ellos han hecho. Gracias, Julio. Gracias, Julio. De la unidad del Padre y el Hijo lo podemos ver en esos versículos, ¿sí? Y en Juan 17 podemos ver en la oración de Jesús al Padre, decir, oye, ellos también vamos incluyéndolos a los creyentes, ¿sí? Y de esa forma yo me glorifico y tú te glorificas en la unidad de todos, del Padre, el Hijo y la Iglesia, ¿sí? Ok. Comunión y dependencia. Comunión y dependencia. ¿Sí? La comunión no es el domingo. También es el domingo, ¿verdad? Pero es comunión, ¿sí? Permanente. Dependencia no es el domingo, no es cuando ando de buenas, ¿sí? Dependencia en el Señor siempre. De esa forma, vamos a poder reflejar la imagen de Dios, ¿sí? La imagen de Dios. Ok. Ahora, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la función del verbo, del logos, en la creación? La acción. Gracias. ¿Sí? ¿El verbo es la acción? ¿Sí? ¿Y cómo dice Arjona? ¿Y qué es sustantivo? ¿Cómo es? ¿Sujeto sustantivo? ¿Qué? Jesús es verbo, no se puede decir Jesús es verbo. La acción, si hemos visto que en la creación dice, y Dios dijo, es un verbo, decir, sea la luz, y la luz fue. Y vio Dios que era bueno, y Dios dijo, esa es la acción. Y Juan, cuando explica el nuevo Génesis, dice, ese es el verbo, o sea, lo que Dios decía en el principio, el verbo, la acción, es el Hijo, Jesús. ¿Sí? Ok. Es quien ejecuta la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo dice 2 Corintios 13, 14. ¿A qué hora empezamos? ¿Verdad? Porque, ¿Sí? Ah, ok, bien. Segunda de Corintios. Ajá. ¿Quién lo tiene? Vean el rol de la Trinidad. El rol de la Trinidad. Si quieren ponerlo, bueno, yo le puse esa nota. 13, versículo 14 del capítulo 13. Si quieren ponerle, es una sugerencia, el rol de la Trinidad, o le pueden poner también versículo favorito de Tim. Capítulo 13, versículo 14. ¿Alguien lo quiere leer? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia del Señor Jesucristo. Es el rol. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? Todo lo que implica habernos escogido, sacado del lodo cenagoso de nuestra antigua manera de vivir. Ya no es eso. Limpiarnos y ponernos en Cristo. ¿Sí? Bautizarnos en Cristo. ¿Sí? Esa es la gracia. Santificarnos, llevarnos en el proceso. Justamente Dios nos hace libre de la paga del pecado al pagar Él, y nos hace libres del poder del pecado en la santificación. Libres, somos libres. ¿Sí? El reflejar esto implica que llevemos, a ver, ahí va. El reflejar esto, el reflejar la imagen, el reflejo, significa que, o implica que llevemos las acciones de Dios, los verbos de Dios, que son producto de Dios, hacia la creación. ¿Qué opinan de eso?
es, el reflejar esto, que la gracia de Dios implica los verbos de Dios o las acciones de Dios, que son producto del amor de Dios hacia la creación. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos salva, nos da la imagen al que cree, ¿verdad? Y ahora refleja a Dios. ¿Y cómo se va a reflejar cómo se va a manifestar ese reflejo de Dios? Sería la pregunta. ¿Qué opinan? Con la gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia? En amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? En acciones. En buenas obras. Amén. Exactamente. Sí, me explico. No nos creó, o sea, no somos el reflejo de Dios para que la gente pues sí, o sea, más bien para que sean atraídos por la luz, ¿verdad? Pero nomás, está bien. No. Hay las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? No es, ya eres salvo, fórmate aquí. Ya eres salvo, fórmate aquí. Ya eres salvo, fórmate aquí. Siéntate aquí en la... O sea, sí. Pero el reflejo del amor de Dios se debe manifestar por obras. ¿Sí? Es lo que dice Santiago. O sea, no son para salvación, ¿verdad? No vamos a ser mejores cristianos, más disciplinados, mejores cristianos, ¿verdad? Qué buen cristiano es. No. Pero pues es un reflejo natural, ¿verdad? El espíritu se mueve, nadie lo ve. El aire se mueve, nadie lo ve, pero vemos como el efecto del aire, ¿verdad? Es lo mismo. Implica acciones, los verbos, productos del amor de Dios, así como por su fe somos salvos, por su amor es que podemos actuar en consecuencia. ¿Sí? Por su amor, por la fe del Hijo, lo vimos ahorita en Gálatas 2:20, no por mi fe, sino por la fe de Él, es que somos salvos. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Entonces, por su amor es que podemos actuar acciones. ¿Sí? No nada más estar así, me junto con un grupito, cantamos mi padre. Entonces, no, o sea, tenemos la capacidad de confiar en eso, creer y que Dios produzca lo que Él tiene que hacer, porque hay un ministerio que nos ha sido dado, que es el de la reconciliación, ¿verdad? Vemos ahorita cómo está la cosa allá en Medio Oriente, los bombazos, todo, los religiosos, todo el mundo, se pierde mucha gente. Y lo que Dios quiere es que todos lleguen al conocimiento de Él y que sean salvos. ¿Sí? Aquí, empezando por la familia, nuestra pequeña Jerusalén, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, primera de Juan 4:18. Una característica de Dios que creo que, de hecho dice en primera de Corintios 13:13. ¿Quién lo puede leer? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es el mayor, Natanael? El amor. ¿Sí? Los tres son producto de Dios, ¿sí? No del hombre. Fe, esperanza y amor. Y el principal es el amor. ¿Sí? Dice primera de Juan, ya no lo busquen, vamos a abreviar algo de tiempo, pero en primera de Juan 4:18, alguien que lo lea. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Okay. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
En el amor no hay. El domingo pasado hubo quema de camiones y balazos por allí, ¿verdad? Y todavía hay balazos, pues, hay que ser prudentes, ¿verdad? Inteligentes, Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nos toca? ¿Nos tocó? ¿Sí? O sea, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Perdón? ¿A morir? A los hipopótamos. Pero en este caso de los balazos y el quema de camiones y todo eso. Al SAT. En el amor no hay temor. El amor es ¿cómo dijimos? Una característica de Dios, un atributo de Dios comunicable. ¿Sí? Dios derrama su amor en nuestros corazones. ¿Sí? Romanos 5:5. Y es como, vemos que, bueno, no tenemos, pero podemos confiar en eso. ¿Sí? Porque, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Verdad? Entonces, take it easy. ¿Sí? O sea, confiemos en esto. No es que, están quemando unos camiones allá, vamos a ver si lo están quemando. Pues no, pues, ¿verdad? Pero estar tranquilos. ¿Sí? Confiando en el amor de Dios, no en lo que nosotros podamos producir. ¿Sí? En el amor ágape, el amor incondicional. Ya terminamos. Dice, Dios va a seguir trabajando, para concluir, ya es la conclusión, en nuestras vidas, Romanos 8:28 al 30 lo vimos, ¿verdad? Haciéndonos conformes a la imagen, ¿sí? Para hacernos cada vez más, para reflejar cada vez más, y si cabe esto, pues sí es una progresión, ¿verdad? La imagen del Hijo, ¿sí? Que nuestras reacciones sean cada vez más en el espíritu y cada vez menos en la carne. Cada vez más Él y cada vez menos yo. ¿Sí? La vida de Abraham la vimos, ¿verdad? Él iba, creía y luego se caía. Pero cada vez más y terminó siendo el padre de la fe. ¿Sí? En 2 de Pedro 1 dice que todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, no nos van a ser dadas, nos han sido dadas, ¿sí? Por su divino poder, por mi divino poder, no, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Sí? Piedad es la palabra eusebian, es piedad, devoción, vida piadosa, conducta santa, y según la RAE es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¿Sí? Amor al prójimo, yo diría primero a nuestra pequeña Jerusalén en la casa, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. La iglesia, ¿verdad? O sea, la familia extendida y el mundo que necesita a Dios. ¿Sí? Esta es la imagen que estamos llamados a reflejar, no por nuestras capacidades, sino por lo que Él ya hizo y porque nos hizo partícipes de su naturaleza divina. La digo yo, aquí dice, ahí Pedro lo escribe. Nos escogió, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad para su gloria y nos hizo parte de su reino. Habiendo conocido a Jesucristo, Él nos ha hecho libres, Juan 8:32. Al conocer la verdad, nos hizo libres. Nos ha salvado de la paga del pecado, del poder del pecado. Y hoy tenemos la libertad de ser un reflejo de Él. ¿Sí? Tenemos la libertad de ser reflejo de Él. Para la iglesia, para el mundo y
para que la gente lo conozca, que es 2 de Corintios 5, 18, 20. Sí, el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿para qué hizo Dios al hombre a su semejanza y le dio su imagen? ¿Pregunta? Para reflejar su amor. ¿Para qué hizo Dios al hombre a su semejanza? Conforme a su imagen. Para reflejar su amor. ¿Sí? Para poder relacionarnos con Él. Relacionarnos con Él. Una vez que nos podemos relacionar con Él, podemos relacionarnos con el prójimo. Relación vertical, sólida, relaciones horizontales. ¿Sí? Pregunta para reflexionar para todos nosotros. ¿Cómo me relaciono continuamente con Él? No tienen que decir. ¿Cómo me relaciono con los demás? En la Jerusalén, en casa, con la mujer, con el esposo, con los hijos si no hay esposo, con los demás, con los vecinos. ¿Qué tan gordos me caen? ¿O qué tan gordos les caigo? ¿Verdad? ¿Hay algún cabo suelto hoy día? ¿Alguien que no nos relacionemos bien? El problema no es con esa persona, el problema es con el Señor. O sea, primero tenemos que tener bien la relación vertical con el Señor para poder relacionarnos horizontalmente. Entonces, si tenemos alguna bronca ahorita con alguien, pongámonos a cuentas con el Señor, nomás. ¿Sí? Y que Él produzca en nosotros el poder hablar con los demás. ¿Sí? Reflejar su amor, no nuestro amor. Ese es el punto. ¿Sí? Otra pregunta, ¿estoy brillando en mi relación con los demás? O sea, ¿qué tanto les caigo gordo? No, o sea, eso no es, voy a esforzarme por... No, o sea, confiar y depender en Dios, confiar y depender en Dios. Juan el Bautista, ¿verdad? Que sea yo menos para que Él sea más. Es necesario arreglar la relación de comunión con Dios para poder disfrutar de las relaciones interpersonales. Y como ya dijimos, ¿cómo se refleja el amor de Dios hacia nuestras vidas? ¿Cómo se refleja el amor de Dios hacia nuestras vidas? En que nos salvó, ¿sí? Y nos puso en Él. ¿Cómo reflejamos a Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Ya vimos el amor de Dios, nos salvó, ¿sí? Y nos da un montón de cosas, pero sobre todo la vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo reflejamos el amor de Dios? Cada quien, en confianza y dependencia en el Señor. Pero el amor se refleja por obras. El amor se refleja en el servicio, en la participación, en la familia, primero que nada, ¿verdad? Primero en la esposa, en el esposo, en la familia extendida, en la iglesia. ¿Sí? Acciones prácticas, servir, compartir. ¿Compartir qué? El recurso más valioso, el tiempo. El tiempo nos mata en la ciudad, pues. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Sí? Todo se trata de Dios, no de nosotros. Compartir la palabra, hay mucha necesidad, tremendo. ¿Sí? Hoy quisiera que nos fuéramos con este pensamiento. ¿Cómo reflejo el amor de Cristo para mis hermanos, para el mundo? Y los animo a todos a desarrollar su potencial en ese sentido, de haber sido hechos a la imagen de Dios. Porque es una verdad, no es algo que, va a ser, sí, no, es una realidad. La persona que cree en Jesucristo como su Salvador es adoptado y pasan un montón de cosas. ¿Sí? Entonces los animo a eso, nada más a recordar quiénes somos por su gracia, por su misericordia, ¿verdad? Y por qué nos tiene aquí. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.